Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Seguimos adelante insistiendo en ese pasaje, insistiendo en Romanos capítulo 8. Quiero que entendamos, mis hermanos, vamos a poner un papel ahí atrás para poner los nombres de las familias, ¿ok? Recuerden quién es primero, segundo y tercero, recuérdenme eso, ¿ok? Romanos capítulo 8. Quiero que ese pasaje hablé yo de él el miércoles pasado, y hoy vamos a proseguir porque estoy a punto de terminar la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, ¿verdad? Y que hablamos acerca de que Jesucristo condenó el pecado en su cuerpo. Jesucristo condenó el pecado en su cuerpo. Por eso Él tomó un cuerpo humano para poder condenar ese pecado que nos mataba. La ley mataba, porque en cuanto descubrías la ley del Señor, te hacía convicto, ¿verdad?, de que tú hiciste ese mal. Entonces dice el Señor, cuando no había ley, dice, no había acusación del pecado, pero sí había pecado, claro. Pero no había algo rígido, no había una regla que detuviera a la persona a pecar. La ley vino a ser una regla, hermano, para detener a la persona. Son como las cuerdas del ¿cómo se llaman? El caballo, ¿cómo se llaman? El freno del caballo. Así es también en la ley. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto. Y miren, vamos a irnos ahí. Dice la palabra, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esas palabras son tremendísimas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, plántala en nuestros corazones, Señor, te pedimos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por nuestros hermanos Juan y Elsa, Señor, que están misionando allá en el Valle de Mexicali, Padre. Te pedimos por todos nuestros hermanos que no están aquí también, que tú, Señor, siempre pongas un sentir especial para venir a adorarte, alabarte, y tú guarde las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Entonces, Cristo, dice la palabra en el versículo 3, Cristo condenó el pecado. Condenar quiere decir meterlo a la cárcel. Condenar significa darle un tiempo de condena, y el tiempo de condena que Cristo dio aquí fue eterno, porque Él no solamente vino a quitar aquello por un tiempo pequeño, no, Él vino a quitarlo totalmente, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar la palabra donde dice, en la profecía donde dice, Padre dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuántos lo han leído? ¿No? Ahorita lo leemos, muy importante, porque nos vamos a hacer lectores de la Biblia, hermanos, muy importante, ¿verdad? Eso que ni qué. Cristo condenó el pecado en su cuerpo.
¿Cómo lo condenó? El pecado en su cuerpo. ¿Qué dice ahí el versículo 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, nosotros en un cuerpo humano, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? ¿Cuántos han leído la parte cuando dice que Jesús, dice, fue tentado en todo y nunca pecó? Así lo condenó. Él condenó. ¿Cómo condenó Noé al mundo antes del diluvio? ¿Cómo lo condenó? Por la fe, creyéndole a Dios de cosas que aún no acontecían. Él le creyó a Dios sobre todas esas cosas que no acontecían. Un diluvio, ¿qué es eso, Señor? Es mucha agua, dice Dios, que va a venir. Un diluvio. Sí, construyete un arca, un barco. Señor, ¿y cómo se hace un barco? ¿Verdad? ¿Cómo se hace un barco? Así, Dios lo dotó. Dios te dota cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor. Recibes, mi hermano, de Dios muchas cosas. Dios te dota, te da dones, te da talentos. El Señor te capacita, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, Cristo tuvo que tomar, cuando digo Cristo, estoy hablando, hermano, que dice, el Verbo se hizo carne, porque el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Y lo dice, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? El Verbo se hizo carne, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. O sea, el Verbo, la palabra Jesús, tuvo que tomar un cuerpo humano como el nuestro, salido de una virgen, y Dios, pero el padrastro era José, ¿verdad? Pues el padrastro era José. Padrastro, pero hay una cosa, dígame una cosa, hermano. Había pecado no me conteste si no quiere, pero ¿había pecado en María, sí o no? Piense bien. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Dígame una cosa, si Cristo no haya venido, hermano, ¿hubiera sido destituida María? Por humana, que era una joven entregada, una joven que fue escogida por Dios para este trabajo. Pues tremendo. Sabemos que ella era una joven pura, limpia, que no andaba en situaciones de pecado, que si miraba mejor se guardaba, ¿verdad? Porque era humana totalmente. Pero como dice que el pecado entró por un hombre, ¿verdad que sí? Dice, y por cuanto dice, porque un hombre entró el pecado, entonces pasó a todos los seres humanos. El pecado pasó a todos los seres humanos. ¿Me entiende? Entonces, mire, hermano, si el pecado pasó a todos los seres humanos, quiere decir que María también era una pecadora. Era considerada pecadora. No porque practicaba el pecado, sino porque tenía la raíz del pecado. ¿Verdad que sí? Tenía la raíz del pecado. Entonces, hermano, ella como dijo, mi alma ¿qué? Se regocija en Dios, mi Salvador. Ella misma lo confiesa, ¿verdad? Ella misma está diciendo, mi alma necesita un Salvador, y ese es Dios. Y por eso ella se santificaba, se guardaba, se purificaba, y el Señor esperó hasta que vio, ¡pum!, la persona y los tiempos en los cuales Él iba a levantar a una persona en la cual, ¿verdad?, Él pudiera entrar y hacerse un ser humano. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Un niño nos es dado y su principado, ¿verdad?, sobre sus hombros. Será llamado, dice, ¿cómo? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas las profecías, si nosotros agarramos todas las profecías acerca de todo esto de Cristo, el nacimiento y todo eso,
y las juntamos, son un rompecabezas tremendísimo, ¿verdad? Entonces viene aquí la palabra y nos dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, como un ser humano. Esa es la semejanza de carne de pecado. Nosotros somos semejanza de carne de pecado. Somos seres humanos. Cargamos el pecado de Adán. Lo cargamos. Pero también dice la Biblia: así como por un hombre entró el pecado, también por otro hombre, dice, ¿verdad?, entrará la salvación. Jesucristo. Él vino para eso. Entonces dice la palabra, dice: Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó. ¿Qué quiere decir la palabra condenar, hermano? Condenar. Es como si yo tuviera una cárcel aquí. A ver, hermano, hermana, usted se portó mal, enciérrenlo, ¿verdad? Y yo creo que hay iglesias así, ¿verdad? Enciérrenlo, una semana encerrado, y se someten, ¿verdad? Yo conozco algunas iglesias que no son iglesias, que son otras cosas, ¿verdad? Y cuidado. Y en los tiempos pasados hubo movimientos bien tremendos. Los judíos, ¿qué hacían si te encontraban haciendo otras cosas que adorar como ellos querían, ¿verdad? Cualquier pecado, hermano. A la mujer a pedradas la mataban, y el hombre, ¿por qué no lo mataban a pedradas? ¿Verdad? Pero a pedradas. Entonces era tremendo la ley que tenían ellos, la que impusieron ellos, porque la ley de Dios era para todo mundo, no era solamente para la mujer que pecó, ¿verdad que no? Era para todo mundo. Pero ellos, como eran los meros fresas de la palabra, pues nadie les hacía nada. Nadie les hacía nada. En cambio, ¿qué le enseñó Dios a Jeremías? Jeremías, mira, abrió la pared del templo. Métete, observa. Y entró Jeremías. Hermano, los sacerdotes estaban en orgías, estaban en idolatría, estaban dentro, escondidos, haciendo todas estas cosas. Y cuando salían pues como Cristo les dijo: costales blancos por fuera, pero por dentro están llenos de muertos. Porque ponían la cara y se ponían en ayuno delante de la gente ahí parados, santo, 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 ¿verdad? Y no era así, pero por dentro había pecado tremendo. Entonces el Señor vino para otras cosas. Él vino a liberarnos a todos, el judío primeramente y también el griego. Usted repita: el judío primeramente y también el griego. O sea, los gentiles, ahí vamos nosotros también incluidos. Y hasta que no entre toda la generación de gentiles, entonces, hermano, el judío comenzará a entrar también a la salvación, aunque muchos ya son salvos, ¿verdad? Porque no hay un alto para ellos, sino los que quieran entrar, entran. Pero la mayoría de judíos son duros por causa de la ley, porque todavía viven en la ley. Dice: condenó Jesús al pecado en su carne, Ahora, pregúnteme: ¿cómo puedo condenar el pecado yo, hermano? Pregúnteme, hermano, aló. ¿Cómo puedo condenar el pecado yo? ¿Cómo lo podemos condenar? En nuestra carne. ¿Sabe cómo? Frenarlo. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia: nunca pecó. Entonces, ¿qué hizo? Lo condenó el pecado, porque el pecado no pudo hacer efecto en la vida de Jesús, estando en un cuerpo humano, un cuerpo que tenía, porque muchos predicadores dicen que no tenía, hermano, la simiente de la mujer. La misma Biblia lo dice en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Estamos hablando, hermano, que él tenía los genes de su madre.
y de su padre, que era Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo se pasa el pecado a un ser humano? ¿Cómo se pasa? Por medio de Adán. Pasó a todos los hombres. Por cuanto un hombre pecó, pasó a todos los seres humanos. Y así se pasa también. Pero ¿qué hacía María? ¿Qué hacía María? Diré, ¿qué hacía María? ¿Por qué Dios le llamó justo a muchos del Antiguo Testamento? ¿Por qué les llamó justos? ¿Por qué Lázaro se fue al seno de Abraham cuando murió? Cuando Cristo todavía no había derramado sangre, cuando Cristo todavía no había resucitado. ¿Por qué Lázaro se fue al seno de Abraham, al lugar de los justos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Lázaro condenó el pecado en su carne. Porque no pecaba, porque él estaba con Dios, él buscaba a Dios, y aunque era ¿cómo se llaman? Un mendigo, ¿verdad? Un mendigo. ¿Y el rico qué era? Un mendigo. Lázaro era un mendigo y el rico era un mendigo. Pues sí, con el puro acento, ¿verdad? Le damos en la torre al rico, ¿verdad? Entonces, Cristo, lo mismo, hermano, así como Lázaro fue llevado al seno de Abraham, porque todos los que están en el seno de Abraham, todos ellos, hermano, iban a ser llevados juntamente con Cristo después de la resurrección. Hermano, así también todos nosotros que vivimos en esta tierra, que mantenemos una vida, dice, santa, una vida sin pecado. O sea, los pecados que existen en nuestra vida son limpiados por la sangre de Jesucristo. Es mi mamá, compréndanla. Son limpiados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por la sangre de Jesús. O sea, hermanos, no hay condenación, dice la Biblia aquí, el versículo 1 que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. ¿Me entiende? Estamos entendiendo, hermano, de que es muy importante. También como Cristo condenó el pecado en su carne, Él nos dio espíritu de poder para nosotros también seguir con esa condena al pecado, para que ya no seamos arrastrados, para que ya no seamos nosotros convencidos, o que no seamos engañados por el pecado o obedecer al pecado que vive en mí. Porque Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Fíjense lo que decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El pecado que mora en mí me hace hacer cosas que yo no quiero, ¿verdad? Entonces se filtra todo por la sangre de Jesús. La sangre de Cristo vive en nosotros, y todo pecado, hermano, que se comete, tú te arrepientes y ¡pum! Es limpio, 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 limpio. El problema es cuando lo repites, lo repites y lo repites. Ese es el problema. Pero si no repites, no hay problema. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hay mucha gente que no toma la cena del Señor. Viene la cena del Señor y estamos repartiendo y dice: ay, no, ahí dice que si yo no como el pan, ¿verdad? Y si lo como indignamente, que me va a ir muy mal, viene una maldición sobre mi vida. Pues es una mala interpretación, porque está diciendo que si yo no discierno el cuerpo de Cristo, no el pan que tienes a la mano. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, ¿verdad? Si usted tiene un pleito con su hermana, pero de esos pleitos de agarre, ¿verdad? De enojo, de odio, de lo que sea, y tú vienes y comes la cena del Señor, entonces no estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Dice el Señor: primeramente, antes que lo tomes, pídele perdón a tu hermana, perdona a tu hermano, haz lo bueno, y entonces ya tomas. Discierne bien el cuerpo de Cristo.
pero no te está diciendo que disiernas el pan. ¿Sí me entiende? No es el pan, es el cuerpo de Cristo. Nosotros los que somos el cuerpo de Cristo. Es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, pero Él condenó el pecado en la carne. Y aquí dice, hermano, que muchos, dice, condenarán el pecado por el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque andar conforme a la carne, ¿qué es? Hermano, pues problema, condenación, problema. Pero como andamos en el Espíritu, ¿qué dice? No hay ninguna condenación. ¿Cuántos lo creen? Ninguna condenación. Entonces, todos somos humanos, sí, pero allá los humanos sin Cristo hacen lo que quieren y como lo quieren, y varios de ellos muchas veces son aún más, se puede decir, más honestos que muchos cristianos. Eso se lo voy a decir. Yo he visto gente afuera muy honesta. Mi abuelo era muy honesto y era duro de honestidad. Mi abuelo, ¿verdad que sí? Pero, y hay veces, y hay cristianos que también he conocido cristianos, no aquí en este día, ¿verdad? Pero he conocido cristianos que, hermanos, bien deshonestos, tremendo, ¿verdad? Como aquel que se fue con el dinero que me pidió. Hermano, le va a costar $500 el motor. Yo estaba trabajando y ya le dije a la señora, ¿sabe qué? Le cuesta $500 el motor. Ah, sí, toma. Me dio el dinero, yo voy y se lo llevo a él. Cómpralo, hermano, el motor. Eso de pagar al frente como que no conviene, ¿verdad? Música pagada toca mal son, ¿verdad? No aprendemos de los abuelos, hermano. ¿Y qué sucedió? Hermano, se fue hasta Florida con esos $500. Y de allá me llamó, pastor. Ah, no, no era pastor yo todavía. Hermano Ariel, sí, acá ando. ¿Dónde? En Florida. Y el motor, perdóneme, para eso le hablo, para que me perdone, dice. Me gasté el dinero. Y el carro con el motor de afuera me lo dejó en un lote baldío, hermano. Con el motor de afuera. Y ahí tenemos que andar nosotros metiendo el motor viejo y arrastrando el carro para otro lugar. Imagínense, qué deshonestidad tan tremenda. Y era cristiano, ¿eh? Sí, yo lo conocí. Todo un año. Según él era un hombre de oración y de todo, y se le notaba una cristiandad tremenda. Pero no era tan cristiano como nosotros. Nosotros somos fáciles de engañar, ¿verdad? Yo era una persona muy, ¿cómo se dice las personas cuando son fáciles de engañar? Cuando son, ¿perdón? Confiado, muy confiado, pero hay otra palabra, muy ingenuo. Los cristianos que andamos en el Espíritu, tengamos cuidado, porque podemos ser muy ingenuos, muy fáciles, ¿verdad? Por eso cuando usted ve a un hermano que está bien metido en el Espíritu, vaya y pídele $50 a ver si no se lo saca. Así se los va a sacar. Pero si no anda metido en el Espíritu, va a dudar, ¿verdad? Entonces, para bajar el dinero, no se crean, hermano. ¿Verdad? Cuando los vea metidos en el Espíritu. Y pues yo todo el tiempo andaba ahí preparando cantos, esto es mi vida siempre. Y pues andaba metido en el Espíritu. Y mi hijo, son $500. Y yo confianzudo, ok, está bien. Hasta un pastor no, sí, este hermano es mero y truena, ¿verdad? Bien así. Y el que tronaba era yo, porque el dicho ese que no, que no tronabas pistolita, ¿verdad? El que tronaba era yo, hermano. La deshonestidad. Entonces dice la palabra, hermanos, aquí que nosotros, dice, Cristo vino y condenó el pecado en la carne. Lázaro condenó el pecado en la carne, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita condenando el pecado en la carne. Y lo que falta, la sangre de Cristo lo limpia. ¿Sí o no? Porque mucho del pecado que existe en nosotros mismos
lo vencemos, ¿verdad? ¿Cuántos han vencido pornografía? ¿Cuántos han vencido el odio? ¿Cuántos han vencido la envidia? ¿Cuántos han vencido el coraje, un enojo? ¿Cuántos lo han vencido? Yo cuando me enojé la otra vez con el hermano Emitios, casi se me salía el corazón. Y dije yo, no me vuelvo a enojar. No me vuelvo a enojar. Me hizo enojar, ¿sí? Y me hizo gritar. Grité, pero dije, te voy a sacar de allí. Porque me lo llevé a un centro de rehabilitación y todos los días me llamaba. Y ya me quiero ir, y ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y me enfadó. Y entonces le dije, te voy a sacar de ahí y ya no te quiero volver a mirar. Y sentí, hermano, como que la sangre se me subió y mi corazón. Entonces, hermano, dije yo, ¿qué es esto, Dios mío? El pecho me comenzó a doler. Yo quiero que son los 63 años que tengo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, algunos hermanos movieron la cabeza que sí. Hermano, por favor. Sí, entonces, hermano, entre más viejo, menos enojo. ¿Sí o no? Menos enojo. ¿Por qué? Se te sube la presión, se te baja la presión. Ya no sabes ni cómo vas a andar. Viene el problema, agárralo pronto y no dejes que te gane. Tranquila. Por eso es el espíritu. Para tener, dice, un espíritu, dice, poder, amor y dominio propio. ¿Me entiendes? Para vencer. Entonces tú miras, híjole, esto me hace enojar, esto me hace explotar, pero voy a condenar este pecado en mi carne. Por el Espíritu de Dios voy a condenarlo. Y esto y aquello, no sé qué. Tranquilos, que mañana es otro día. Tranquilos, vamos a arreglar eso suavemente. A ver, vamos a ver. Hay que guardar tranquilidad con la familia, con todo, con los amigos. Tranquilo. ¿Por qué enojarse? ¿Por qué tener un cambio físico por causa del pecado y que nos suba la presión? Al rato ando tomando pastillas, al rato ando esto y aquello, ¿verdad? Entonces hay que buscar un nivel en el espíritu, buscar un nivel, porque Cristo ya nos los dio, Cristo nos los entregó, Cristo nos bautizó con el Espíritu, Cristo nos dio de su sangre, Cristo nos dio de su poder maravilloso para que nosotros estemos alerta, al tanto, porque el enemigo lo que quiere es quitarnos la paz. Eso quiere el enemigo. Si te quita la paz, te sube la presión. Si te quita la paz, te la baja. Una de dos, ¿verdad? Algunos para arriba, otros para abajo. Pero te quita la paz. Entonces, no permitas que te quite la paz, y menos la paz que dice Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué dice todo entendimiento? Esa paz, porque cuando tú miras algo fuerte que está sucediendo, miras pleitos, mira lo que sea, tu espíritu te mantiene en una posición pacífica. Y ahí estás pacíficamente. Controlas y se baja aquel argüende y se baja aquel fuego y tú estás controlada o controlado. Y eso es buenísimo. ¿Me entiende? Entonces, así es como debemos de vencer. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Él condenó el pecado en su carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la justicia de la ley? Oye, Israel, yo, Jehová tu Dios, uno es. ¿Verdad? No tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni esto y aquello. ¿Verdad? Entonces tiene el Señor los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, bla, bla, bla. ¿Qué más? ¿No qué? Honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo. Recuerde que Cristo es el Señor del día de reposo. ¿Y qué más? Ajá, ama a tu prójimo. Eso ya son 2 mandamientos. Los 10 mandamientos se dividen en 2, ¿ok?
Los primeros 5 mandamientos honra, todos honran a Dios, pero los primeros son para honrar directamente a Dios y los otros para honrar al ser humano. ¿Ok? Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, son los 2 más grandes mandamientos. Pero estos 2, pues son los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos y dice el Señor, aquí donde está hablando, dice, porque la justicia de la ley es hacer los mandamientos. ¿Qué le dijo el Señor? Hey, sígueme. Señor, ¿qué me falta para ser salvo? Y dice, vende todo lo que tienes y, ¿verdad? Que le dijo, he cumplido mis mandamientos desde mi juventud, ¿verdad? ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Estaba duro. Tenía él ese amor por el dinero, ¿verdad? O sea que nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Nadie podía cumplir la ley. Nadie. Por eso la ley mataba, ¿verdad? Hermano, pero Cristo, ¿qué dice? Cristo cumplió la ley. La cumplió total, sin pecado. No pecó. ¿Acaso no dice en la palabra que Él fue tentado en todo? ¿Sí o no? ¿Qué es una tentación? ¿Cuántos hemos sufrido una tentación? Yo he sufrido tentaciones. ¿Y qué sucede? Hermano, Cristo dice, fue tentado en todo. ¿Y qué dice? Y no pecó. ¿Qué quiere decir en todo? En su mente también. Porque la tentación empieza aquí, ¿verdad? En el corazón. Empieza ahí. Acá, a maquinar. Y Cristo fue tentado. ¿Qué le dijo Satanás? Mira, dice, le enseñó todos los reinos del mundo. Lo elevó en el espíritu. Le enseñó todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una tentación en la mente y en el corazón de Jesús. Pero el Señor, ¿qué hizo? Él usó la palabra. Él venció toda tentación, dice, y no pecó contra Dios. Entonces, ¿para qué es la palabra? Para vencer. Para vencer. Por eso Dios ya nos dio las herramientas, nos dio espada, nos dio fuego, su espíritu, y nos dio su sangre preciosa que nos lava. Tenemos, hermano, estamos ya formados, somos un pueblo de Dios, un pueblo de sacerdotes, reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo, dice, en la tierra, dice el Señor, durante el milenio. ¿Y por qué? Porque ya estamos capacitados para mantener una limpieza espiritual de nuestra vida. Antes no podíamos porque nos arrastraba el pecado. ¿Quieres una cerveza? No, ándale, una nomás. No. Ándale, al rato cantando como un té por ocho, ¿verdad? Yo era de los que me subía arriba a cantar. Ya borracho, me subía a cantar, ¿verdad? Y quiero cantar. Y el grupo estaba ahí tocando, hermano, y no me querían dejar, pero como era aferrado, me soltaban el micrófono. Quería cantar. Gracias a Dios que el Señor me sacó de ese mundo de pecado, porque uno comete tantas cosas tontas, ¿verdad? Que mire, hermano, ahora predicamos para Cristo, servimos al Señor, amamos al Señor, gloria a Dios. No necesito nada de eso. Aún el cristiano que dice, ándale, una nomás, una. Pero a veces estamos en un baile ahí, nos invitó la comadre, la ex comadre, y está baila y baila. No bailo. Pero estamos con el pie ahí, la música, baila, no bailo, pero ahí estamos todavía zapateando, porque es que venimos, ¿de dónde venimos? Venimos de todo eso, hermanos. Y la carne le encanta, y la carne está impuesta, y la carne salió de ahí, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros condena el pecado, lo condena. No, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Vámonos de aquí, si me van a estar tentando, ya me voy. No te vayas, no te llamas Chiquis, porque algunos dicen,
no te vayas, no te vayas. Bueno, si me vuelves a ofrecer una cerveza o me vuelves a ofrecer algo así, me voy. Y ya no se te acercan, hermano. Después ya no puedes ir porque ya no te hacen caso. Cuando te miran, ahí viene, aguas. Así me traen a mí mi familia. 20 años sin visitar las casas de mis hermanas. 20 años. ¿Por qué? Puro party, 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 fiesta, 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 fiesta. Y el diablo los envolvió, los envolvió, los envolvió, los envolvió. Pero mire qué tremendo, cuando tú condenas el pecado en tu cuerpo, hermano, el Espíritu te toma, el Espíritu te comienza a usar y todo eso. Y a mí me tocó ir a la casa de una hermana mía cuando se encontraban, ya era un sábado temprano a la mañana, como a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana un borracho, un drogadicto no se levanta, está tirado, ¿verdad? Y pues entraba yo y hey, quiero hablar con mi hermano. Todos tirados, todos ahí. Sale mi hermana, la que me traducía, Verónica, y mi cuñado. Siéntense. Y comencé a hablar con ellos. ¿Qué pasó con ustedes? Esto y esto, así, así. Hermano, se levantaron, comenzaron a ir a una iglesia y ya la miraron ustedes hasta predicar y traducirme. Fíjese lo que hace Dios. ¿Y a quién usó? Al que está condenando el pecado en la carne. Lo usó. ¿Me entiende? Era mi hermana. Tenía que aventarme un clavado para poder rescatar, ¿verdad? Pero para poder hacer eso es primeramente santificarme. Es porque voy a estar entre lobos ahí. Y no nada más ella, hubo otros también que hay que rescatar. Así también en nuestros hogares hay gente que tenemos que rescatar, hermano, pero en el espíritu. Nada con enojos, nada de eso. Histérico uno, no. Tiene uno que ser ya a caminar como Jesús, moverse uno como Jesús. Muy importante, ¿verdad? Y mire, vámonos a otro pasaje porque esto va, ya se está haciendo largo. En Hebreos capítulo 10, nos vamos. Hebreos capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice, hermano. Capítulo 10, Hebreos, versículo 4. Por la sangre de los toros, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, o sea, tomando un cuerpo físico, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y mire lo que dice: quita lo primero para establecer esto último. ¿Y qué dice el 10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué bonito es esto. Entonces nosotros tenemos que ser ofrenda para Dios. Cristo es la primicia de las ofrendas que agrada al Padre, pero hay fruto porque Él es la vid verdadera, ¿verdad? Él es la vid verdadera y nosotros somos el fruto, dice la palabra. Entonces nosotros somos, hermano, las primicias de todo eso. Qué importante es entender, bueno, ¿a qué se debe todo esto, hermano? Cuando dice: quita lo primero para establecer eso, quita la ley. ¿Por qué? Porque yo he venido para cumplirla y para condenar el pecado en mi cuerpo, ¿verdad? No voy a cometer. Haz de cuenta que si estaba diciendo al Padre: Señor, tú me estás dando un cuerpo físico. Voy a ser igual que todos los demás.
Voy a sentir lo mismo. Voy a ser tentado. Pero voy a vencer. Voy a destruir las tentaciones y los pecados en mi carne. Los voy a destruir. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando esto suceda, quitas la ley para establecer la gracia, mi espíritu, mi poder. ¿Sí me entiende? Quita lo primero para establecer esto último. La ley mata, pero el espíritu vivifica. Entonces nos da vida eterna. Cristo vino a establecer vida eterna en ti y en mí, hermano. Esto es tremendo, esto es buenísimo. Porque no nada más entendemos, bueno, y cómo que Dios hizo carne y murió por nosotros y todo eso. Ok, lo básico, lo principal, ok, pero ahora vamos a profundizar hasta dónde, cuando Él dice eso, en esta voluntad voy a vivir, en esta voluntad me voy a mover, ¿verdad? Hermano, quita lo primero para establecer esto último. El nuevo, ¿cómo se le llama a la ley? ¿Cómo se le llama el antiguo qué? Pacto o testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento. ¿Quién lo escribió? Dios. Por eso es testamento. Las promesas, ahí son. Entonces, todas esas promesas ya las redimió Cristo para que nosotros echemos manos de ellas. Pero ahora le empezó un nuevo pacto en su sangre. Fíjense qué tremendo. Nuevo pacto, ya está quitado aquello. Nadie se puede justificar por la ley. Nadie. Solamente Jesucristo. Ya no hay justificación por la ley. Ya no puede decir, Él es justo, se va al seno de Abraham, porque ya no hay seno de Abraham. ¿Por qué? Todo aquel que muere en Cristo Jesús ya no se va al seno de Abraham, ahora se va, pasa a la presencia del Señor. ¿Me entiende? Pasa a la presencia del Señor. Cuando Pablo fue arrebatado a los cielos, al tercer cielo, él cuenta lo que miró, lo que vio, y él, hermano, ahí tuvo, dice, cosas que no se me es dado hablar. Mire, hermano, esto es pasajero. Se pasa, se va. Todo esto va a ser destruido. Gocémoslo en lo que podamos. Gocemos lo poquito que tenemos. Y si puedes hacer más, haz más. Pero nunca te olvides de que hay que vivir en el Espíritu. No te preocupes qué has perdido, qué no has perdido. Yo perdí una casa. Perdí una casa. No la perdí, la vendí. Porque en el fraude que hicieron en el 2008, la vendí. Y dije yo, no hay problema. Sí, duele y todo es un poco. Dios tenemos una casa en los cielos, ¿verdad? Que es nuestra. Dios dijo que Él iba a ir a construir lugares para que de donde Él esté, ahí esté yo. Ya no peleemos. Hay gente que pelea la casa. Hay gente que pelea el terreno. Hay gente que pelea esto. Hay gente que pelea aquello. O sea, todo eso es carne. Hay que llegar siempre a un acuerdo. ¿Sabes qué? Yo tengo un hogar allá en los cielos más precioso y más grande. Lo que hay aquí no se puede comparar con lo que hay allá. Y tengo la salvación de mi alma, que es lo más grande que haya sucedido en mi ser, ¿verdad? No hay nada más grande. Entonces hay que reaccionar ahora, hay que pensar mejor, hay que salir adelante, hay que avanzar en el pensamiento y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la Biblia? A ver si se lo sabe de memoria. En Romanos, ¿qué es? 5:8.
¿Dónde está ese versículo? Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Romanos qué? ¿5:8? ¿O 5? Dice, 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿de qué se preocupa? No se preocupe. Tengamos en alto siempre el nombre de Jesús, al Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, y empecemos a dar fruto espiritual, fruto para el Señor, fruto, hermano, que haya fruto en abundancia, que yo no caiga en una situación de flojera espiritual, de cosas así. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Padre, gracias te damos por Cristo Jesús, quien venció la muerte con poder, venció y estableció aquello por el cual fue enviado. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo, Señor. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte que entró por un hombre, pero también la vida que entró por un segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán. Jesucristo, Él es el que se despojó a sí mismo de los cielos, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo pobre, dejó su riqueza y se hizo pobre y vino en un cuerpo humano semejante al nuestro para poder vivir y experimentar las tentaciones de la carne, los pecados de la carne, y vencerlos y condenarlos. Y aún los llevó hasta lo más profundo de los infiernos para jamás acordarse de ellos. Señor Jesús, amado Salvador, te damos gracias porque cosas maravillosas nos dice tu palabra y entendemos. Señor Jesús, amado Salvador, ayúdanos, Señor, a tener control, dominio propio de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, a ser fuertes en ti, a ser buenos obreros de tu mies, a amar tu iglesia, a amar a tu pueblo, a nuestros hermanos, servirles con ánimo pronto y nunca pensar nada malo de ellos, sino al contrario, Señor, vencer todo pensamiento, porque si somos espirituales, caminamos en el Espíritu, se va todo pensamiento malo, se va. En el nombre de Jesús se va, porque vivimos para ti y morimos para ti. Sea que vivamos o muramos, pertenecemos a ti, Señor. Somos tus hijos, tus hijas, tu pueblo, el remanente. Te damos gloria. Oramos por Israel, por todos los acontecimientos que tienen que suceder, pasar, porque tu palabra lo enseña. Oramos por este país donde estamos, para que tú des visión, paz, para que arranques, Señor, de los que están en eminencia, toda altanería, todo orgullo,
envanecimiento. Porque cuando se va eso, entonces la justicia comienza a reinar, Señor. Ayúdanos a entender, a ser entendidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada hogar aquí presente. Bendice a nuestros hijos. Habla con ellos, trata con ellos. Alcánzalos, Señor, alcánzalos. La mayoría de ellos ya ha escuchado, Señor, tu palabra a través de nosotros. Alcánzalos, Señor, yo te pido. Que salgan de esa soledad, que salgan de ese decaimiento, que salgan, Señor, de esas burlas, que salgan, Señor, de todo lo que los detiene, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos la obra del diablo sobre ellos, en el nombre de Jesús. Sean reprendidas y podamos ver tu gloria. Podamos ver tu gloria, Señor. Gracias te damos, porque somos siervos y siervas tuyas, Señor, del reino celestial. Alabamos tu nombre, Padre. En Cristo Jesús te damos gloria, gloria, gloria. Dale un aplauso al Señor, hermano. Él es grande, maravilloso. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que el Señor haga resplandecer su obra en ti. Dios te bendiga. Entonces hoy le toca a mi hermana, nuestros hermanos, a Sara, ¿ok? Sara y su esposo, hermano. Dios lo bendiga. Es del plan, gloria a Dios. Amén. Hay talento, hermano, por si alguien quiere permanecer en talento. Dios te bendiga.